Bien, bienvenidos como cada noche a Cineforo Católico, como cada miércoles con estas entrevistas que realizamos desde hace 4 años y medio, en donde entrevistamos a sacerdotes, a religiosas, a laicos sobre diferentes temas y también sobre las órdenes religiosas y con esto para fomentar vocaciones. Y hoy vamos a tocar un tema que ya nuestros seguidores saben que es algo que nos gusta aquí en Cineforo Católico y que ya hemos tenido algunas pláticas con diversas personas respecto al acontecimiento guadalupano. Y esta noche vamos a hablar sobre la quinta aparición en específico y esta se da en Tulpetlac. Y ahorita en unos instantes estaremos platicando con el padre Antonio al respecto. Hoy vamos a iniciar este día con nuestra presentación oficial. Recuerden, es hoy 21 de agosto, son un poquito más de las 8:47 para ser exacto, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestro sitio web en www.cineforocatólico.com. También estamos en YouTube, en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, en TikTok y en Instagram. En Instagram nos encuentran como Católico Cineforo. Y bueno, queremos presentarles también nuestra tienda que tenemos en línea. Ya tenemos nuestros nuevos integrantes, que son los amigurumis, estos figuras elaboradas en estambre, tejidas muy bonitas para que se las regalen a los pequeñitos, a los más pequeños, y que conozcan más a sus amigos los santos. Y estos miden aproximadamente 18 centímetros de alto por 6 de diámetro. Ahorita tenemos disponibles la Virgen de los Dolores, San José y el Niño Jesús. Tenemos también al Padre Moisés Lira Serafín, el próximo beato, y tenemos a la Virgen del Rayo. Por si les interesa, pues contáctenos. Y, miren, aquí los tenemos, ¿no? Y queremos también informarles que tenemos una sección para los más pequeños que se llama Cineforitos, a cargo de Heidi Eugenia Méndez en Polteca, quien también es la que elabora los amigurumis. Entonces, tenemos material de ella disponible tanto en YouTube como en Facebook. Y los días viernes tenemos el rezo del Santo Vía Crucis a cargo de Ana María Cuellar. No hay una hora específica, dado que ella, pues a veces por sus actividades, trata de hacer el Vía Crucis exactamente a las 9, pero puede ir variando, pero estén al pendiente de ello. Y también, ya saben que tenemos nuestro sacerdote de cabecera, nuestro padre Ignacio Arroyo, el sacerdote exorcista. Él está con nosotros un domingo al mes con la sección Platiquemos con el padre Ignacio. Y este domingo es ese domingo al mes y vamos a hablar sobre los concilios y la historia de la iglesia. Entonces, no se lo pierdan este domingo a las 8:30 de la noche con el padre Ignacio Arroyo. Y, bueno, aquí tenemos la publicidad precisamente sobre ello. Y el próximo miércoles tenemos nuestro programa Hablemos de Cine y estaremos analizando la película El exorcismo de Emily Rose. Muchos van a decir, ay, ¿cómo vas a hablar de eso si es una película de terror? Sí, pero resulta que está basada en un hecho real de una vidente que está precisamente en proceso de beatificación. Entonces, estaremos platicando al respecto el próximo miércoles a las 8:30 de la noche. Y hoy, como les había dicho, vamos a hablar sobre el Tulpetlac y la quinta aparición guadalupana. Y para ello estaremos platicando con el padre Antonio Cantorán en el santuario de la quinta aparición guadalupana, Salud de los Enfermos. Antes de irnos ya entrando en materia, vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueve la faz de la tierra.
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, antes de irnos a platicar ya con el Padre Antonio respecto a este tema, vamos a iniciar hoy, hablando con él, de una sección nueva que acabamos de añadir en nuestro ya programa. Es una sección nueva y se llama, así como les voy a platicar. ¿Y tú qué harías si? Ajá. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que observamos algo en la iglesia que nos puede llegar a generar un cuestionamiento, ¿no? ¿De qué haríamos si se presenta una acción similar? Y vamos a presentar ahorita voy a abrir ya en pantalla al Padre Antonio Cantorán, que nos va a apoyar precisamente en tú qué harías si. Y ahorita, Padre, buenas noches, primero que nada. Hola, buenas noches. A ver, estábamos platicando precisamente antes de entrar en vivo acerca de ¿y tú qué harías si? ¿Y tú qué harías si un día oficiando misa o alguna otra celebración aparece una persona en un estado inconveniente, podemos decir alcoholizado o drogado? Bueno, pues en primer lugar creo que un principio que debemos observar como cristianos católicos es siempre buscar la caridad, ¿sí? O sea, hay que darle sentido a lo que oramos, por ejemplo. Tú y yo rezamos mucho el rosario, estoy seguro. O sea, creo que lo rezamos todos los días. Y la ejaculatoria de Nuestra Señora de Fátima nos dice, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Y esos son los más necesitados de la misericordia de Dios. Ahora, en un momento tan solemne como la misa, yo como sacerdote he tenido esa experiencia de que se suba alguien, de que esté alguien en estado de ebriedad. Yo soy de la idea de que mientras no moleste a los demás, no hay que decir nada. O sea, pero cuando empieza a molestar a los demás, me han tocado casos donde, por ejemplo, aquí en Tulpetlac tenemos la ventaja o la bendición de que hay muchas comunidades religiosas. Un borrachito una vez empezó a molestar a una hermana religiosa y sí tuve que sacarlo como quien tiene autoridad, como el Señor Jesús sacó a los mercaderes del templo. Me vi en la necesidad, porque sí hay que ser muy observadores de que no le hagan daño a nadie. Imagínate en una ocasión, en unas primeras comuniones, el templo lleno, el coro bien solemne, y de repente pues entra un muchachito así. Tampoco, de verdad traté de no hacer nada, traté de seguir de manera natural la misa, y entonces ya cuando empezó como a delirar, a decir cosas sin sentido, inclusive me vi en la necesidad, en cuanto terminó el evangelio y antes de la homilía, de pedirle que saliera. Lo conozco, le dije, a ver hermanito, le estás regando, o sea, por favor te voy a pedir que salgas porque estás asustando a la gente. Y entonces como que los papás se acercaron y en plan de, yo dije, si yo les permito a estos que lo saquen, no le va a ir bien a este muchacho. Bueno, permítanme, yo lo saco. Y entonces le expliqué a la gente, tratemos cuando estas cosas sucedan de actuar siempre con caridad, con discreción y sin alterarnos. O sea, nosotros somos quienes debemos poner ejemplo, no este muchacho. Este muchacho está mal, no está en sus 5 sentidos. Tengo que ser yo más inteligente que él. Entonces, de verdad, puedes observar ese tema siempre de la caridad, ¿vale? Pues para mí, pues lo he tenido que hacer un par de veces. Sí, se me ha metido gente drogada a los templos, a las celebraciones. He tenido la oportunidad de servir, por ejemplo, en España y vivía cerca de Barcelona. Recuerdo que cada cierto tiempo tenía que sacar a la gente, inclusive de malas maneras. Recuerdo que un día un muchacho, yo en plena exposición del Santísimo, imagínate.
Llega este chico y empieza a poner música rock así, pero todo lo que daba en su teléfono. Y en ese momento, así como estaba revestido, ya sabes, capa pluvial, todo, puse a nuestro Señor en la custodia. Ni siquiera terminé las oraciones porque pues allá es gente muy mayor la que frecuenta los templos y las señoras asustadísimas. Entonces, pues con una tranquilidad y sencillez que me caracteriza, eh, pues tuve que tomar del brazo a este muchacho y sacarlo del templo porque sí es importante pues defender lo nuestro, ¿no? O sea, como que hay momentos en que en la euforia del momento se te olvida un poquito la caridad, pero tú sabes, y si ya conoces a la gente, no era la primera vez que hace algo similar, tú sabes que con buenas palabras no va a entender. Por favor, hermanito, salte. Al contrario de lo de este otro chico, ¿no? Que si le hablas bien te entiende, este no. Entonces tuve que sacarlo y decirle un montón de cosas, regañarlo ahí en la calle y bueno, eh, pasa de todo. Te encuentras de todo y hay que estar prevenidos. Sí. Sí, sí, porque son cuestiones que no, o sea, eso no te lo enseñan en el seminario, para eso no te No, previenen. Entonces, siempre cuidar en la medida de lo posible la caridad y cuando sea necesario, pues aplicar la autoridad, porque como en cualquier lugar, creo que hoy en día todo merece un respeto, ¿no? O sea, sí. imagínate que alguien interrumpe una ceremonia cívica. No, pues lo llevan a la cárcel. Tiene todo Inmediat, la Guardia inme, Nacional. inmediatamente, a nosotros pues no tenemos esa protección, entonces sí hay que actuar. O sea, igual como sacerdotes, pues creo que somos los primeros que debemos dar el ejemplo de cómo se actúa, ¿no? Yo lo recomiendo así. Traten de sacarlo en silencio, sin ponernos intensos. Justo ayer estaba viendo a una chica que se puso muy enojada, no sé dónde fue, y se hizo muy viral porque esta muchacha, tú no puedes entrar así, esta es la casa de Dios, arrepiéntete. Y así como que en la forma de, o sea, yo no veo, o sea, yo creo que debemos educar a la gente de cómo debe entrar a un templo, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Y la gente tiene que saber que la casa de Dios es sagrada, pero pues no son maneras, o sea, la caridad ante todo. Aún así, pues sí deberíamos volver a esos letreros en los templos. Por favor, el código de vestimenta, no entres en Sí, short, viste de manera adecuada. En ese sentido, en Europa nos llevan un poquito la ventaja, yo he visto, con respecto a América Latina, por ejemplo. Hay santuarios donde no te permiten entrar si llevas short, seas hombre o mujer, no entras en short. Tienes que llevar un código de vestimenta y creo que estamos recuperar eso como iglesia. sí, así es, padre. Y por eso esta sección se llama así. ¿Y tú qué harías así? Ajá, entonces, así como usted nos acaba de comentar, híjoles, todos hemos pasado por una situación así. Como le comentaba hace poquito, este, nosotros también nos ocurrió, me tocó ver una persona que llegó alcoholizada y el padre pues ya no sabía ni qué hacer porque estaban en misa, ¿no? Uh -huh. Y al terminar la celebración, pues esta persona pues, se puso a fumar adentro y el padre le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues salte. Dice, no puedes estar fumando aquí. Y el alcoholizado lo primero que dijo fue, pues esta es la casa de Dios, no me puedes correr. Y dijo el padre, pues sí, precisamente, porque es la casa de Dios, no puedes entrar así. Y sí, ya se puso un poquito violento, pues ya tuvieron que sacarlo en la misma situación, ¿no? Sí, sí, Pero sí, eso puede llegar a ocurrir, por eso se llama así la sección, y tú querías, sí. sí, sí. Hay momentos en que toca interrumpir un momento la celebración, o sea, Sí, 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 o sea, hay que hacerlo y no, yo no soy de decir, sáquenme a esa persona, no puedo. O sea, soy de hacerlo por mí mismo. A ver, creo que a veces nos arriesgamos, pero pues, hombre, pues, si nosotros no defendemos, yo, o sea, yo el primero, ¿no? Creo que la primera responsabilidad
el primer responsable de que haya un orden suyo. O Sí. sea, el primero que tiene que hacer respetar la celebración, la liturgia, soy yo. Entonces, si hay que hacerlo, se hace y no pasa nada. Así es, padre. Y bueno, ya brevemente, después de todo esto, de este cuestionamiento, y pues también para que nuestro auditorio se pregunte qué podría hacer o qué actuación tendría en una situación así, pues ya acaban de escuchar pues el comentario del padre y ahora sí, nos vamos hacia nuestro tema principal de esta noche, que es la quinta aparición guadalupana. Que eso también estábamos hablando, que a veces no tenemos tanta información al respecto, o nos quedamos con las 4 apariciones que le pasan a Juan Diego, pero se nos olvida o casi no nos acordamos de esta quinta, que realmente es muy importante por el hecho de Juan Bernardino, de este milagro que se obra de sanación. Y no solo eso, sino que a él es al que le da su nombre. ¿Verdad? Entonces, tiene muchos aspectos de importancia. Pero ahora sí el Padre nos va a decir, esta quinta aparición, ¿cuándo ocurre? Esta quinta aparición se da precisamente el mismo martes 12 de diciembre de aquel año de Dios 1531, en la casa de Juan Bernardino, en Tulpetlac. Ese lugar también, bueno, es importante porque no es a Juan Diego a quien se le revela el nombre de Guadalupe, es a Juan Bernardino a quien le revela el nombre. Y ahí, por intercesión de nuestra Madre Santísima, se realiza el primer milagro. El primer milagro es la sanación del tío Juan Bernardino, ¿no? Entonces, es ahí donde se realiza ese mismo día. Cuando la Virgen se estaba imprimando, pues precisamente también se da la sanación de Juan Bernardino. Y le digo, muchas veces, como bien lo mencionas, esto queda un poquito en el olvido. Sí, exactamente. Y bueno, de ahí viene la importancia. ¿Por qué a Juan Diego no se le da el nombre? ¿Cuál sería la razón o la importancia por la cual es a Juan Bernardino? Uy, sería bien interesante, es una pregunta muy interesante, pero en primer lugar, fíjate cómo se le presenta a Juan Diego. Soy la madre del verdadero Dios por quien se vive, la bienaventurada Virgen María. Bueno, pues ahí. Entonces, curioso porque Guadalupe, ¿qué significa? Hay algunas teorías. Hay algunos que dicen Guadalupe, Guadalupus, el río de Lobos. No va por ahí. Guadalupe significa río de luz. Curiosamente, de ahí de Guadalupe, precisamente aquí en el santuario, brota una fuente de agua, un río que el fundador de la comunidad a la que tengo el gusto de pertenecer, Operarios del Reino de Cristo, él llamaba río de luz hecho amor para la edificación del reino. Entonces, ¿por qué a Juan Bernardino? Hay una interpretación bien interesante, creo que por ahí tienes la imagen, el pintor se llama Luis Toral. Este hombre es casi tan importante como Velázquez en la época. La imagen de la quinta aparición parece Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Este no es el santuario, esta es nuestra parroquia de Cristo Rey, pero bueno, me sirve porque precisamente es María Santísima extendiendo sus brazos hacia Juan Bernardino. Entonces, es cuando le da la salud, y en Juan Bernardino está representado ese pueblo mexicano, ¿no? Ese pueblo mexicano que en María Santísima de Guadalupe recibe esa oportunidad de volver a vivir. Entonces, para mí es algo importantísimo. Espero que se vea bien. Aquí tengo una ilustración. Perdona, lo voy a acercar así a mi camarita. Sí, sí se ve.
esta es la imagen. Y bueno, pues para que te des más o menos una idea y para que nuestro auditorio pues se dé cuenta de cómo hubiera sido esa quinta aparición. Es María Santísima. Y les decía, en Juan Bernardino está representado este pueblo mexicano que está a punto de morir. O sea, a mí me gusta irme mucho al poema de los vencidos, ¿no? Déjennos morir, porque nuestros dioses o han muerto o nos han abandonado o simplemente no existieron. Entonces o sea, sí, claro, o sea, imagínate, una población que se ha reducido a menos de la mitad, donde la nobleza ha muerto, donde, ¿qué ha sucedido, no? O sea, donde la pobreza, la enfermedad se ha manifestado. Entonces, por eso querían morir, ¿no? Yo creo que va por ahí, o sea, porque es ese río de luz que precisamente brota de este lugar, ¿no? O sea, me da la impresión. Es lo que te diría así a bote pronto. Sí, así es. De hecho, pues justamente la aparición de la Virgen de Guadalupe se da en una situación bastante compleja, ¿no? Porque, bueno, llegan los españoles, encuentran con un pueblo que, híjoles, pues sí, ellos vivían en su creencia que tenían que alimentar a sus dioses, pues sí, de sangre, Uh-huh. para evitar que cayeran castigos o que hubiera sequía o que hubiera lluvias excesivas o que no hubiera lluvia. Entonces, ellos pues estaban, digamos que en esa creencia, digamos que en esa ignorancia, y pues para el español sí fue así de, ay, y estos demonios, ¿qué les pasa, no? Cómo asesinan niños, mujeres y toda esta situación. Entonces, empiezan a... Hay el español bueno, digamos, el que no trata a los indígenas tan mal, pero hay otro que sí. Uh-huh. Entonces, ahí viene ya la cuestión de la evangelización, la llegada de los franciscanos, que ellos al bautizarlos les dan ya otra calidad ante el español, cosa que tampoco le gustaba al español. Entonces había españoles que estaban en contra de los mismos franciscanos. Ajá, Sí, entonces claro. venía todo este merequetengue. A ver, padre, platíquenos cuáles eran la situación en la que estaba ese momento aquí en el Nuevo Mundo conquistado por Claro, españoles. claro. Mira, yo creo que aquí debemos evitar en todo caso leyendas negras acerca de los españoles, también leyendas rosas acerca de ellos, leyendas negras acerca de los indígenas y leyendas rosas acerca de ellos. Te lo platico porque se tiene muy romantizada la época prehispánica, ¿no? Aquí todo era color de rosa, todo estaba muy bien, todo era felicidad, armonía, tranquilidad, y llegaron los malvados españoles Sí. a acabar con todo esto que era 100% bueno. Y no es así, no es así porque si lograron derrocar a Tenochtitlan, los españoles fue por la ayuda de los cholultecas, de los tlaxcaltecas. Muchas veces se les conoce a los traidores de la historia, a los tlaxcaltecas, pero ellos lo único que estaban haciendo era aliarse contra un enemigo en común. O sea, los mexicas, que es el nombre más adecuado de los que conocemos normalmente como los aztecas, era un pueblo aguerrido, era un pueblo invasor, era un pueblo que cobraba tributos, no solo en cuanto a dinero, especies, sino en cuanto a los hijos de los enemigos. Olvidamos las famosas guerras floridas. ¿Cuál era el objetivo de las guerras floridas? Pues ir a traerse gente para el sacrificio. Así es. ¿Era su cosmovisión? Sí. ¿Era su cultura? También. Pero son cosas que no podemos justificar. Como tampoco podemos justificar algunas prácticas de parte de los conquistadores. Precisamente el hecho de sentirse, a ver, ¿quién decide lo que es bueno y malo? ¿Quién decide lo que es bueno y mejor para nuestras sociedades? Ese eurocentrismo, ese occidentalismo, pues tampoco está bien, porque hay muchas manifestaciones de cultura. Entonces, a lo que quiero llegar es que ahí lo que se llama es que hubo un choque cultural, un choque de alteridad. ¿Qué te quiero decir? Tú y yo tratamos de pensar
Y tú y yo tenemos todo un bagaje cultural. Y siempre vamos a pensar que la cultura válida es nuestra cultura nada más. ¿Me explico? O sea, yo lo he visto, mira, tonterías, te lo ilustro de una manera. El otro día salió un japonés haciendo, y ahorita vas a ver a qué voy, ¿no? O sea, Ujú. salió un japonés y este hombre estaba cocinando unos pambazos. Y entonces hizo su pambazo y le puso aguacate. Ujú. Hubieras visto en los comentarios, los pambazos no llevan aguacate. Ese no es el tipo de pan que debe haber. Es que ahí te faltó eso. Pero buen intento, ese como que, hijo mío, pues es alguien de Japón que está intentando de alguna manera eh, Sí. conocer tu cultura, comer tu comida, y tú le sales con que con estas cosas dices, hermano del alma, o sea, piensa que él está haciendo su mayor esfuerzo. También hay que ver cómo los mexicanos las aberraciones que hacemos con el sushi. Bueno, pues trasladando esto a la realidad, imagínate, pues, claro, o sea, como español tú tienes un modo de concebir la vida, tú llegas y te encuentras, llegas al día del sacrificio, pues dices, ¿esto qué es, no? Sí. Y te encuentras ese choque de culturas y precisamente es que, mira, para mí hay un cambio drástico. Imagínate que los dioses en plural te piden el sacrificio de tus hijos e hijas. Imagínate que tú tienes que alimentar a los dioses. Entonces, esos dioses que son guerrilleros, imagínate que de ahora en adelante ya no eres tú quien va a alimentar a los dioses. Es Dios quien se va a dar a ti como alimento. Y es cuando hablamos de Jesucristo, ¿no? Porque es el Señor Jesús quien se nos da como alimento. Y ya no de una manera cruenta, ya sin derramamiento de sangre, porque fue un único y verdadero sacrificio en la cruz, en el Calvario, y que se reproduce de manera mística en la Eucaristía. O sea, es el verdadero sacrificio, pero ya de una manera incruenta. Entonces, imagínate esa oferta. Ya no vas a ser tú la comida de los dioses, Ujú. sino que Dios te va a divinizar a través de su cuerpo y de su sangre. O sea, imagínate, o sea, es que no hay punto de comparación, por eso por ahí anda circulando también un meme que dice, ¿no? O sea, por culpa de los malvados españoles, tengo que ir a misa y no al sacrificio, ¿no? Ujú. Entonces, creo que necesitamos reconciliarnos con esa parte, porque la gran mayoría de los mexicanos pensamos, amamos, nos manifestamos, nos relacionamos en español, en esta lengua que se ha enriquecido con nuestras lenguas prehispánicas y valorar precisamente, o sea, qué bonito sería para mí poder hablar una lengua como el maya, como el náhuatl, o sea, pero no sé, seguimos peleados con los españoles, todo lo malo que nos pasa es culpa de ellos, pero ¿quién de nosotros se preocupa y cómo tratamos nosotros mismos como mexicanos a los indígenas? ¿Cuándo nos hemos preocupado por hablar su misma lengua y por conocer su verdadera realidad? Entonces, esto es lo que hicieron los franciscanos. Imagínate, nosotros hoy en día hay una escasez vocacional, desde luego, pero yo me pongo a pensar cómo le hicieron estos hombres, estos santos varones. Piénsalo, échale tantita cabeza, ¿no? Nos vinieron a imponer, nos vinieron a engañar. 12 sujetos, o sea, entre los cuales figuran un Vasco de Quiroga, un Fray Juan de Zumárraga, un eh, qué santo, o sea, el señor Serra, pues, muy famoso ahí en la Sierra de Querétaro, ¿no? Los 12 apóstoles franciscanos que evangelizaron desde Panamá hasta California. ¿De qué estaban hechos estos hombres? ¿No? O sea, entonces eso es con lo que nos estamos encontrando. Ese es el panorama. O Sí, sea, así es. Sí, así es. O sea, ahora sí que no todo era rosa, no todo era negro, sino que había ahora sí que en ambos bandos había de las dos cosas. sí, claro. Ajá.
Ahora, pues nosotros sabemos que los reyes católicos fueron los primeros en abolir la esclavitud. ¿Qué sucede? Pues que ellos lo manejaban a través de los virreinatos y de las encomiendas. Ese fue el gran cáncer en los virreinatos, las encomiendas, porque según la familia que fuera encomendada para gobernar los distintos virreinatos, pues trataban bien o trataban mal a los oriundos. Pero pues nosotros, y yo creo que eso es algo que se ha perdido y que debemos investigar, debemos informarnos un poquito más, cómo la Nueva España, pues era un solo reino, ¿no? Que nosotros tuvimos esa oportunidad, así fueron las cosas, de inclusive llevar el nombre de la madre, la Nueva España, ¿no? Entonces, era una realidad que nos tocó vivir y creo que con la que nos tenemos que reconciliar, ¿no? ¿sí? Y Es importante. precisamente es ahí donde aparece la Virgen de Guadalupe, que Uh-huh. viene a unir precisamente. Ajá, porque no estamos hablando de que ella se presenta como española, ni tampoco se presenta como indígena. Al contrario, es una mestiza que justamente eran los más degradados dentro de la escala social, ¿no? Porque no eran españoles, no eran indígenas, entonces eran repudiados entre los dos. Uh-huh. No, y además no olvidemos, María Santísima es judía. Uh-huh. O sea, es que también es eso, ¿no? Entonces, es una mezcla de culturas que nosotros debemos valorar. Pues mira, creo que ese es el panorama que nos encontramos, ¿no? A mí me resulta eh, que por muchas veces que nosotros debemos actuar mal, el Señor, creo que esta frase es conocida por todos, el Señor escribe recto en nuestros renglones torcidos. Así es. Y bueno, ahí viene ya el asunto de por qué Juan Diego y no se le presentó, por ejemplo, a Zumárraga. Voy a, voy a utilizar las palabras del Evangelio. Una oración que hace Jesucristo, Evangelio de San Mateo. Te doy gracias, Señor, porque has ocultado los secretos del reino a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los humildes. Y no solo aquí, o sea, es Juan Diego, o sea, me das la oportunidad de hablar cuando en aquel tiempo, tristemente célebre Schulenburg, cuando decía que negaba las apariciones, él dijo una frase que yo creo que en su momento, o sea, a ver, vamos a ver, que yo, o sea, vamos a ver, a mi modo de ver se malentendió, porque él dijo en su momento, tengan cuidado porque el Juan Diego que están preguntando, que ustedes están empezando a construir no existió, porque en un principio se ve que Juan Diego era noble, que era santo varón, casto y puro, con voto de pureza, castidad, no, Juan Diego no era noble, Juan Diego era un macehual, y Juan Diego estuvo casado con María Lucía. Por eso decía en su momento Schellenburg, ese que están presentando no existe, ese no es el Juan Diego real. Ya después de lo que haya dicho y se le haya ido la olla al señor, pues ya es distinto, ¿no? Pero en ese sentido estoy de acuerdo. Pensemos a quién se le aparece la Virgen en Fátima, a tres pastorcitos que apenas sabían leer. ¿A quién se le aparece en Lourdes? Bernadette. Es bien interesante porque Bernadette hablaba, si tú llegas a la cueva de Lourdes, dice, yo soy Era Inmaculada Concepción. Así tal cual. No es francés, no es catalán, no es castellano. Es una mezcla de esas tres lenguas que se hablaba en esa parte de Francia. Y por eso, precisamente por eso en el caso de Bernadette, por eso le creyó el señor cura párroco. Apenas había sido proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, que se proclamaba en latín. ¿Y quién es la señora que se te apareció? La Inmaculada Concepción. Es que era imposible que alguien que no tuviera mucha cultura en ese momento hubiera conocido en ese instante el nombre del dogma como tal de la Inmaculada, ¿no? Entonces a eso me voy, o sea, creo que esa es la razón, a los sencillos, a los humildes, a los poco entendidos. Por eso el Señor siempre nos invita a tener esa humildad para que nos siga revelando los secretos del reino.
Sí, y bueno, aquí acaba de aparecer también lo que usted estaba diciendo de su esposa María Lucía. Ahí hay un pleito de que muchos dicen que Juan Diego era de Tulpetlac, otros dicen que no, que era de Cuautitlán. A ver, ¿qué pasa ahí? Ahí yo lo quiero aclarar y yo creo que nosotros como comunidad, como encargados del santuario, sí tenemos que dejar bien claro el lugar que tiene cada lugar tan importante. ¿Cuáles son los lugares importantes de las apariciones? Cuautitlán, el lugar de nacimiento de San Juan Diego. San Juan Diego nació en Cuautitlán, fue bautizado ahí, ahí recibió también la catequesis. ¿Vale? Bueno, también venía el catecismo a Tlatelolco, hay que matizar eso un poquillo, ¿no? Pero nosotros jamás de Tulpetlac hemos negado que Juan Diego sea de Cuautitlán, eso jamás. Pero, ¿qué sucede? Juan Diego, una vez que se casa y que luego enviuda, se queda a vivir con su tío Bernardino aquí en Tulpetlac. Y dos vertientes que a mí me gustaría mucho explicar y que bueno que tengo la oportunidad. Y desde luego el Tepeyac, que es el lugar donde fue el milagro de las rosas, donde la Virgen pidió su casita sagrada y donde está, después de la Eucaristía, el tesoro más valioso que tenemos como iglesia en México, que es el ayate de San Juan Diego, ¿no? Son esos tres lugares. Entonces, nosotros jamás hemos negado ni negaremos que San Juan Diego es de Cuautitlán. Pero sí que a la época de las apariciones, San Juan Diego ya no vivía allí. Vivía aquí. Te lo digo porque si se supone que él venía a la catequesis, digamos hasta Tlatelolco, o sea, la distancia que hay de Cuautitlán a Tlatelolco, prácticamente 45 kilómetros. O sea, tú me estás diciendo que Juan Dieguito recorría 90 kilómetros al día. No. O sea, es que es imposible. Desde luego, también, cuando tú vienes de Tlatelolco, perdón, de Cuautitlán a Tlatelolco hasta nuestros días, no pasas por el Tepeyac, no tienes nada que hacer por el Tepeyac. Te vienes por Tenayuca, luego tomas Calzada México-Tacuba y luego ya, Insurgentes, y ahí está el Tlatelolco, ¿no? Ahí donde estaba este colegio de indios. Vale. Entonces, ese es, yo creo que un argumento que no es nuestro, es de Monseñor Eduardo Chávez, lo menciono porque él es promotor, ¿verdad? Él fue el promotor de la causa ante la Santa Sede, o sea, él fue el que le tocó investigar todo este tema. Ahora, esto que yo dijera, cualquiera me podría decir, porque lo haya dicho Monseñor Eduardo, es que no es, eso es ¿cómo se llama? Una falacia, ¿no? Ad autoritatem. Estoy apelando a la autoridad de alguien para demostrar un punto y no. Si alguien como Monseñor lo dice es porque es verdad. O sea, no es verdad porque lo diga don Eduardo. ¿Sí? Lo dice don Eduardo porque es verdad. ¿Vale? Entonces, ahí está. Entonces, precisamente cuando vienes de Tulpetlac, que está a 17 kilómetros, pues es más coherente. Nosotros hacemos el camino de San Juan Diego cada año. Y como digo yo, a paso de viejito, hacemos 3 horas y media. Entonces Juan Diego no iba a paso de viejito. Juan Diego sabemos que caminaba rápido. Entonces, creo que resulta mucho más coherente que él fuera y viniera desde Tulpetlac hacia Tlatelolco todos los días. Porque tú me estás diciendo que habría recorrido 90 kilómetros diarios. Juan Dieguito, pues, ¿cuánto tiempo vas a hacer? O sea, tendrías que ser un superatleta y echarte 2 maratones diarios. ¿Cuánto es un maratón? 42 kilómetros. Imagínate las condiciones, la deshidratación, la complexión. O sea, Juan Dieguito era como de esos niños, perdón, pues con desnutrición avanzada, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, por eso nosotros
Nosotros, perdón, discúlpame, necesito contestar un mensaje. Lo siento mucho, esto no. Sí, 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 claro. Perdón, es que aún no puedo. Sí, está bien, padre. Y pues sí, lo que dice el padre, o sea, pues sí, o sea, escucho más coherente lo de Tulpetlac y efectivo. Pues sí, hemos tocado precisamente en Cineforo en específico con Rodolfo Martín Rodríguez. Él es parte de Cisne Radio, del Centro de Investigaciones de la Nueva Era, y ha tomado como 2, 3, 4 diplomados con el padre Chávez, y ya hemos platicado también de esos puntos, y conocemos también al padre Eduardo. Ahora sí, padre. Uh-huh. Ok, perdón, es que sí. Ahora te lo digo, es que ya se me movió esto. Perdón, fallas. Estas son las cosas. Este es el problema de los en vivos, que pasan estas cosas. Sí, eso es importante. Le digo, pues, nosotros siempre vamos a respetar muchísimo a Cuautitlán. O sea, sí sabemos el valor que tiene. Ahora, hay que decir que para 1531 en Cuautitlán ya había servicio religioso. ¿Me explico? O sea, ¿qué haces desde Cuautitlán hasta Tlatelolco buscando auxilio espiritual si ya lo tienes ahí? O sea, aquí no. Aquí no. O sea, si yo sí lo tengo que decir porque por ahí escuché, es un rumor. Si es verdad, pues yo no lo sé, pero decían, no, es que han llegado a afirmar algún personaje. Es que Tulpetlac no existe. ¿Cómo que Tulpetlac no existe? Si es un asentamiento humano, tenemos los primeros asentamientos humanos en 1212, aquí. O sea, piénsalo, pensamos en Ecatepec, ¿por qué es diócesis de Ecatepec? Y tenemos mala fama los de Ecatepec, ¿no? Porque se considera un lugar peligroso, un lugar donde tienes que andar con mucho cuidado. Pero en su momento fue un centro de población importante. Tan es así que hay 7 misiones franciscanas aquí. 7 templos del siglo XVI en Ecatepec. Entonces tenía su importancia, ¿no? Pero bueno, volviendo a este tema, sí es importantísimo, sí es importantísimo para nosotros dejar bien claro eso, que cada lugar tiene su valor y que nosotros no nos arrogamos nada. Creo que intentamos simplemente ser fieles a la verdad de cómo ocurrieron las cosas. Y te lo digo de verdad, si quieres ser negacionista de las apariciones, el camino más sencillo es decir que todo pasó desde Cuautitlán. O sea, Juan Dieguito durante los 4 días de las apariciones habría recorrido un total 4 por 9, 360 kilómetros. Oh, pues no. O sea, es humanamente imposible, ¿no? O sea, como que por eso nosotros hablamos de Tulpetlac como el lugar de la quinta aparición. Ahora, fíjate que más allá de estos argumentos, a mí me gusta mucho hablar de, esto también lo dijo nuestro obispo ya saliente, don Oscar Roberto Domínguez Coutolenc. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los signos de la quinta aparición en Tulpetlac? Donde se aparece la Virgen, brota el agua. ¿De dónde salía el agua en el Tepeyac? Del Pocito. No sé si lo recuerdas. Uh-huh. Y se clausuró el Pocito. O sea, hoy en día, pues ahí hay una estructura, ya no, pero ahí la gente iba por el agua. Aquí en Cuautitlán tenemos, perdón, en Tulpetlac tenemos la fuente de la salud. Uh-huh. En Fátima brota agua. Sí. En Lourdes brota agua. Pero más allá de estos signos, podemos encontrar el nacimiento de comunidades religiosas. Hay 2 comunidades de derecho pontificio. La Iglesia Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote, Operarios del Reino de Cristo, y también tenemos aquí de derecho diocesano a los hermanos y hermanas de San Juan Diego. Sí. Ahora, a mí me gusta mucho hablar de esa dimensión sacerdotal, de la quinta aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, porque fue de aquí de Tulpetlac donde en su momento partió Juan Diego a buscar el sacerdote para su tío.
Y curiosamente, en este lugar han surgido dos comunidades preeminentemente sacerdotales, o sea, han surgido aquí carismas sacerdotales. Y hoy en día se viene de todo mundo aquí a buscar al sacerdote, porque aquí tenemos la Casa Regional de México y aquí tenemos peticiones para enviar sacerdotes a varias partes de México y el mundo. Entonces, para mí ese es un fruto y un signo de la quinta aparición en Tulpetlac. Las sanaciones que se llevan a cabo aquí no son cosas, o sea, no son casuales. Hay un buen número de, de sanaciones que se llevan a cabo aquí. Entonces, creo que son signos suficientes para pensar que este es un lugar de presencia de Dios, de presencia de la Virgen María, y el cual desde luego pues les invitamos a participar, ¿no? Sí, y bueno, ahorita que nos está diciendo precisamente sobre ello, este lugar tiene esa importancia dada esta quinta aparición, pero para la gente que no está tan informada, ¿por qué sucede esta quinta aparición en este lugar fuera del Tepeyac? Pues precisamente yo creo que está ligado a la historia de Juan Diego. Sí, Juan Diego, a ver, yo voy a tomarme la libertad de ir a la palabra de Dios. Dice San Pablo que el Señor nos ha predestinado a reproducir la imagen de su Hijo, ¿no? Y a los que predestinó los llamó. O sea, para mí forma parte del plan de Dios. Si Juan Diego es el elegido desde la eternidad, o sea, nos dice el Señor, te he elegido desde la eternidad para que hables en mi nombre, ¿no? Porque también, o sea, Juan Diego es el profeta de la Virgen de Guadalupe, es su mensajero, es su apóstol. Entonces, él elegido desde la eternidad al vivir aquí y al tener esa necesidad, pues al estar enfermo su tío y al vivir aquí su tío, pues es el lugar donde la Virgen se manifiesta y se presenta. Precisamente por eso, porque aquí es donde se requiere. Y donde le dice, pues tu tío no morirá ahora, ¿no? Entonces, creo que forma parte del plan de Dios, ¿no? O sea, como que muchas veces pensamos, tú vienes aquí y yo no te voy a negar, ¿no? Es el pueblo más bonito del mundo, desde luego. Tenemos muchas carencias, muchas limitaciones, pero precisamente es un lugar donde precisamente se necesita la presencia, ¿no? De María Santísima. Para mí esa es la razón. Ya. Y bueno, recordemos que precisamente a él, a Juan Bernardino, es a quien le da el nombre, ¿no? De Guadalupe. Porque vamos a ponernos tal vez no sé si a especular se podría decir, o a qué nos ha llevado estas investigaciones de por qué razón se lo da a él y no a Juan Diego. Pues sería bien interesante saberlo, pero insisto, creo que él es quien recibe ese primer milagro, quien recibe pues de esa fuente de ese río de luz, de ese río de gracia, pues es el primero en recibir de esa gracia que María obtiene para nosotros también. Creo que es quien experimenta esa necesidad, ¿no? O sea, al final del día es eso. Ah, mira, una fotografía de nuestro bello Ecatepec. Así se ve desde Ecatl. Por aquí tenemos pues más o menos el panorama urbano de nuestro Tulpetlac. Esta es ya de las ampliaciones, pero estamos aquí cerca. Esta es la parroquia de Cristo Rey. Y miren, bueno, pues el santuario, a ver, tiene esta forma redondita, más o menos. Aquí lo estoy mostrando en pantalla. ¿Saben? Esta forma redondeada. Si ustedes lo han visto, no sé si han visto algunos nacimientos que tienen este tipo de construcción blanca redondeada del techo. En la zona de Palestina tiene más o menos la forma de una
no de una sinagoga, sino, ay, se me va el avión, ¿cómo se llaman las de los musulmanes? ¿Mezquita? De una mezquita, precisamente porque el nombre de Guadalupe es árabe. Ujú. Y tú si lo ves desde arriba tiene la forma de Nauiolín, de la estrella, de la rosa de la flor de 4 pétalos. Entonces, es interesante. Sí, así es. Y bueno, mm, este momento de la quinta aparición, ¿qué importancia tiene dentro del acontecimiento guadalupano? Pues a mi modo de ver, insisto, pues este primer milagro, a veces lo decimos mal y a veces hasta el primer milagro de la Virgen de Guadalupe. Recordemos que los milagros los obtenemos por su intercesión, no por su poder. Entonces, eso es interesante. Así hay que hacer siempre esta distinción. Recordemos que todo a Jesús por María, ¿no? Entonces, eso siempre importantísimo. Pero pues el saber cómo dirigirnos a ella, el revelar el nombre y de alguna manera, pues, seguir que la Virgen María sigue manifestando el amor a sus hijos en este lugar. O sea, creo que es importante saberlo, ¿no? Que de aquí parte Juan Diego. Creo que es bueno visitar también este lugar de peregrinación por las gracias que se pueden obtener. O sea, es que si vieras, si yo te contara las cosas que el Señor ha obrado, o sea, yo, por ejemplo, tengo una amiga en primera persona, de estas cosas que a mí nadie me cuenta. Nosotros el 12 de mes tenemos la misa de unción de enfermos y de verdad una amiga ya muy mal del cáncer recibió la sanación. O sea, ya te estoy hablando de una etapa muy, muy avanzada del cáncer en la que ella recibe la unción de enfermos y aquí recupera su salud. O sea, Ujú. y pues sí, valía mucho la pena. Y así hay un montón de testimonios de gente que ha recuperado la salud, ¿no? Al venir, al llevarse la agüita que brota de aquí. Hablando de eso, pues Ecatepec es un municipio que carece mucho de agua y aquí, pues, en el pocito de la Virgen nunca ha faltado el agua. Oh, Entonces, así por mucha sequía que hemos experimentado, siempre ha habido agua en el pocito, ya. en la Y, fuente de es, la salud. y este santuario de la quinta aparición en Tulpetlac, ¿en qué etapa o en qué fecha se construye? Pues mira, quiero decirte algunos datos sí un poquito más concretos. Pues Tulpetlac, lugar de la quinta aparición guadalupana, según la tradición inmemorial, ya para el tiempo de las informaciones de 1666, pues ya se habla de, de Juan Diego como natural de Cuautitlán, como vecino, pero para 1531 vivía en Tulpetlac. Luis Becerra y Tanco, historiador en precisamente en este libro Felicidad de México, ya nos habla, más o menos para este año, de Tulpetlac como el lugar de la quinta aparición. Entonces, una primera ermita se construye en el 10 de marzo de 1789. Autoriza Alonso Núñez de Haro y Peralta, en aquel tiempo arzobispo de México, por petición del virrey don Manuel Antonio de Flores. En este sitio, precisamente, es el lugar pues, más antiguo. Entonces, fechas importantes, sobresalientes. 10 de marzo de 1789, lo hemos mencionado, se derrumba esa primera ermita. Entonces, se sabe que previamente había una anterior. Para hasta 1947 se reconstruye la ermita, bendecida el 12 de diciembre de ese año por el señor doctor don Luis María Martínez, arzobispo de México. Para 1948 se construye esta primera ermita, se convierte en santuario y es aprobada por el mismo don Luis María Martínez. Y se empiezan los trabajos de ampliación. Otra fecha importantísima, 16 de marzo de 1949, el Papa Pío XII concede la indulgencia plenaria
a quienes visiten el santuario los días 12 de mes. Para el 12 de diciembre de 1956 se realiza la bendición solemne de este santuario por el excelentísimo señor don Miguel Darío Miranda y Gómez, también arzobispo de México. Para 1961 se erige la parroquia de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, a la que el santuario pertenece. Su primer párroco fue el padre Enrique Amezcua Medina, gran promotor de este santuario desde su llegada. Para este momento ya se ha erigido la nueva diócesis de Texcoco y es ahí donde el obispo pues ya nos erige la parroquia y nos permite pues seguir trabajando aquí. También para el 12 de diciembre del 63, el primer obispo de Texcoco, don Francisco Ferreira y Arreola, hace la bendición de la fuente de la salud, de la que ya te había hablado un poquito. En 1966 se encomienda la reconstrucción, ampliación y atención del santuario al padre Enrique Amezcua Medina y a su comunidad, operarios del Reino de Cristo. En 1979 se realiza la bendición y remodelación del santuario y pues bueno, viene a la bendición don Ernesto Corripe Ahumada, arzobispo de México. Día importante para nosotros también, 16 de diciembre de 1979, San Juan Pablo II pues concede la coronación pontificia a la imagen de la quinta aparición en Tulpetlac. Entonces, más o menos esos son datos que tenemos del santuario. Dos cosas importantísimas, tanto la indulgencia plenaria como la coronación pontificia. Entonces son los pasos. Lo siguiente sería declarar la Basílica Menor. Pero bueno, vamos pasito a pasito. Para gloria de Dios, nuestro santuario curiosamente es visitado en su mayoría por peregrinaciones extranjeras. Y pensaríamos que en primer lugar lo visitan más estadounidenses, pero los que más vienen aquí vienen de China. El segundo país que más nos visita es Estados Unidos y en tercer lugar Polonia. Curiosamente de Polonia nos visita mucha gente. La peregrinación más antigua y más lejana que tenemos también, nos visitan de Filipinas desde hace muchos años. Y pues, por ejemplo, una señora de Tailandia muy amablemente nos donó pintura para el santuario. O sea, poquito a poco se va creciendo, se va dando a conocer. Pues eso es lo que digo, pues ya son datos un poquito más crudos, más duros, ¿verdad? Históricamente hablando de cómo ha ido evolucionando nuestro santuario. Y pues te decía, aquí hay dos fundadores en el santuario que están sepultados. La fundadora de las Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote ya es la venerable Madre María de Jesús Guizar Barragán, Madre Chuy. Se está esperando el milagro para su beatificación. Y el fundador de mi confraternidad, que se llama Enrique Amezcua Medina. Entonces, personas santas que dieron su vida por la iglesia y de las cuales yo te podría hablar por horas, pero a veces el tiempo no lo permite. Entonces, sí la verdad me da gusto poderte compartir estos datos, poderte compartir también esta experiencia personal y pues si tuviéramos la oportunidad de contarte pues milagros que han ocurrido, así como que el Señor se manifiesta. Sí, de hecho, eso le iba a preguntar. Dentro de todo este tiempo que tiene acá en la comunidad en Tulpetlac, en este santuario, aparte de lo que nos comentaba de su amiga que estaba enferma de cáncer, ¿qué otras experiencias ha tenido? Tanto de milagros como, no sé, otro tipo de experiencias que le hayan impactado en un momento de su vida. A mí me gustó mucho un testimonio de una pareja de brasileños. Esto no me tocó a mí en primera persona, le tocó a un compañero que llegó una pareja de Brasil con su niña en brazos.
Y ya, pues como pudieron, se dieron a entender, bueno, pues venimos a dar gracias a Dios, porque de rebote vinimos al santuario de la Quinta Aparición, llegamos a la basílica y nos hablaron del santuario de la Quinta Aparición y que el agua que de ahí brotaba, pues tenía, bueno, pues personas habían recibido sanaciones y tal. Entonces vinieron, se encomendaron a la Virgen. ¿Qué pasaba con ellos? Pues que no podían embarazarse, lo habían intentado de todo. Habían tenido tratamientos de todo tipo. E inclusive ya les decían que no se iban a poder embarazar. Bueno, pues eso, dicho sea de paso, pues no es moral. Inclusive no está permitido, no está, por si no lo sabían, no está permitida la fecundación in vitro, es inmoral. Entonces, inclusive eso lo habían intentado. Pues bien, vinieron a la Quinta Aparición, ya con su hija en brazos. Un año después regresaron con su niña en brazos y se habían podido, a pesar de que ya les habían dicho que no iba a ser posible, pues Santa María de Guadalupe en su Quinta Aparición les dio la oportunidad de ser papás. Esa es una de las cosas bonitas que yo he visto. Otro testimonio, pues, de mi papá, precisamente en el santuario. Él había sido diagnosticado en su momento con leucemia mieloide. Precisamente en el santuario, una noche de Pentecostés, le impusieron las manos, recibió la sanación. Personas que han llegado, pues han recibido el impacto, que hemos dado pues nuestra vida, ¿no? al Señor, y créeme que es un lugar de presencia de la Virgen María. Pero así, por ejemplo, una de las cosas que te puedo decir, queda muy poco de la edificación original. Es un espacio que te gusta de 2x4, que solo queda. ¿Por qué? Pues porque la gente, pues si era la casa de Juan Bernardino, pues se llevaba los adobes, y cuando la gente se enfermaba, pues no había médicos en esa época, y se comían los pedacitos de adobe para sanarse de la casa de Juan Diego. Entonces tenemos testimonios aquí de la gente de Tulpetlac más mayor que nos cuenta estas cosas, ¿no? Y digo, para mí, pues el milagro de que yo creo que de las vocaciones que de aquí han surgido es importantísimo. Para mí, la existencia de estas comunidades es en sí mismo un milagro de Dios. O sea, el hecho de que estemos aquí, a mí me resulta maravilloso. No, y de hecho también a nosotros, porque como lo comentaba, híjoles, creo que no se le ha dado la importancia que tiene este lugar de la Quinta Aparición, ¿no? Porque todos ubicamos precisamente pues en donde está la impronta de la Virgen de Guadalupe, que es la más importante, ¿no? Pero ubicamos el cerrito, ubicamos el Pocito, ubicamos todo lo que está en Tepeyac, pero la Quinta Aparición como que ahora sí que no se nos cruzaban los cables, ¿no? Al contrario, como que no aparecía en la historia actual. Sí, sí, y para gloria de Dios, pues ya es conocida, ¿no? O sea, creo que he tenido la oportunidad de un apostolado que nosotros realizamos, es llevar imágenes de la Virgen a diversos lugares. Una experiencia muy bonita que tuve fue llevarla a la Sierra Tarahumara. Entonces, un lugar cercano, recordamos todos tristemente lo que ocurrió con los padres jesuitas, y ver y conocer esa realidad. Nos pasó algo bonito ese día. Para mí son diosidencias. Si tú le quieres llamar milagro, creo que también es válido, porque nosotros llevamos justo a la Virgen el día de San Juan este año, 24 de junio, era la fiesta patronal. Ese día, pues, en cuanto empezó la procesión, empezó a llover. Y la gente, pues, yo admiro mucho la devoción de las personas. Nadie se fue de la procesión.
estaba lloviendo y las señoras estaban muy contentas porque sí que había llovido, pero hacía 2 años que no caía un aguacero como el que cayó ese día. La gente estaba contentísima porque les hacía falta mucho la lluvia en ese momento, ¿no? Entonces, pues para nosotros fue importante. Algunas señoras hasta llorando porque es que no nos había llovido así en mucho tiempo, ¿no? O sea, como que para mí son pequeños detalles, ¿no? Son caricias de parte del Señor que nos va dando, ¿no? Sí, y bueno, había comentado acerca de la ruta de San Juan Diego. Esta peregrinación, ¿cada cuándo la realizan? Salimos todos los días 9 de diciembre de cada año, salimos del santuario de la Quinta Aparición. Mucha gente pues se ha ido a Pachuca o ha venido de Pachuca, ya casi para llegar a la Ciudad de México, ustedes van a ver una iglesia blanca en medio del cementerio. Ese es el santuario de la Quinta Aparición. Ahí estamos nosotros, aquí tienen su casa. Entonces salimos a las 6 de la mañana, llegamos a eso de las 10:30, te digo a paso de viejito, y llegamos a celebrar la misa, tratando de reproducir de la manera más fiel el camino que inclusive Monseñor Chávez nos ha indicado. Es una experiencia bonita. Ya, y cualquier persona puede acudir, es el 9 de Claro, diciembre a las 6 de la sí, mañana. sí, sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Ya. Este año, pues, tampoco fue, probablemente hay mucho más multitudinarias, pero este año sí habremos sido unas 4,000 personas que salimos de Tolpetlán. Sí, sí, y es muy sentido. Nos presidió el obispo. Lo que pasa es que también a veces llega a suceder, es falta de organización, malos entendidos. Y pues también la pequeñez humana se manifiesta muchas veces. Entonces, nosotros al ser parte de una comunidad, pues no habíamos tenido una comunicación muy eficaz con el clero diocesano, ¿no? Ahora, en este tiempo que estuvo con nosotros Monseñor Roberto, le empezó a dar mucha más importancia a, a este evento. Ya gracias a Dios está en la Catedral de Ecatepec la imagen de la Quinta Aparición. Se entronizó precisamente el día de su despedida y, y ya es algo importante también, porque muchas veces ni siquiera en nuestra diócesis se daba a conocer, pero también era por esa, digamos, esa falta de comunicación de nosotros con el clero de aquí de Ecatepec. Para gloria de Dios creo que hemos logrado superar esa parte y pues vamos creciendo, decíamos. Me parece ya que nuestro santuario va siendo más conocido fuera del país que dentro de, Sí. pero poco a poco pues va creciendo y pues decirle a tu auditorio que están cordialmente invitados. ¿Cómo le puedes hacer para llegar? La línea 4 del Mexibus, o sea, ya sale desde La Raza. De hecho, ya hay una estación del Mexibus que se llama así, Quinta Aparición, y te deja justo frente a una estatua de San Juan Diego. Ya nada más caminas recto y prácticamente llegas al santuario. Nosotros el 12 de cada mes tenemos en la misa de 12 la misa por los enfermos, los invitamos a participar, los invitamos a recibir ese día la unción de enfermos, porque de verdad que el Señor se manifiesta esos días de una manera maravillosa. Es que yo le doy gracias a Dios de poder servir aquí, porque es un lugar privilegiado y es un lugar amado por Dios. Entonces son los días 12 a mediodía. Efectivamente. Ok. Sí, esto lo reiteramos para que pues las personas que gusten acudir ese día, pues pues acudan, ¿no? Y también en la ruta de San Juan Diego. Les recuerdo, es en Tulpetlac, diócesis de Ecatepec, pues aquí en este municipio, pues la llamada Vía Morelos. La empresa más conocida que tenemos aquí es La Costeña, está muy cerquita de La Costeña.
Cuando lleguen, pues va a oler un poquito a chile. Sí, sí, pero pues es un lugar de verdad que si tienes la oportunidad de hacer una experiencia, de venir aquí, no la desaproveches. De verdad es un lugar que te va a cambiar la vida. No, eso es maravilloso y que bueno, ahora sí que como usted llama diosidencias, yo también así le llamo, el que pues hayamos llegado a través de Mari Carmen Miramontes, que fue el enlace que Ujú. tuvimos con ustedes, porque es un tema que nos gusta mucho dar a conocer, y más este que en específico, como lo reitero, no estamos tan empapados sobre la quinta aparición como del resto del acontecimiento guadalupano, ¿no? Sí, yo les hago la invitación de verdad. Vengan, vengan y vean. Exacto. Y bueno, antes de irnos a la recta final, pues Alejandro, que es el contacto con el cual usted inició, va a Ujú. unirse a esta plática unos Claro. instantes. Ale, buenas noches. Activa tu micro, porfa. Ya está. Creo que ya está. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí se oye, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí, yo desaparezco unos minutos y regreso al final. Oye, muchísimas gracias, Aurora. Buenas noches, Padre Antonio. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal, Alex? Muchas muy buenas noches. Gracias por tu paciencia, gracias porque ya sabes que a veces no me es tan fácil contestar los mensajes porque ya sabes cómo andamos. Ya sabes que una de las Sí, sí, principales sí. labores de los padrecitos es no estar, entonces, o ser difíciles de localizar, pero de verdad gracias por tu Sí. paciencia y por tu disposición. No te preocupes. Al contrario, Padre, nosotros le agradecemos mucho que te dé el tiempo de platicar sobre este tema tan interesante y tan importante para poder conocer más todos estos detalles del acontecimiento guadalupano que de repente escapan de nuestra visión. Los lugares, los momentos, los personajes. Creo que es muy rico esta parte de la historia de la iglesia y la historia de México y pues es inagotable, ¿no? Siempre se surgen puntos que hay que ir conociendo, especificaciones también como este que comentó sobre la relación entre Cuautitlán y Tulpetlán, en donde San Juan Diego nace en un lugar, crece, pero después se muda y muere en otro, ¿no? Como es primero Cuautitlán, después Tulpetlán. Porque a veces de repente nos quedamos con la idea de que todo sucedió en Cuautitlán, pero cuando ya vemos las distancias, vemos los momentos, pues empezamos a eh, como a armar el rompecabezas y resulta pues también una parte muy lógica que las cosas sucedan en un lugar y no en otro. Entonces, pues así hemos estado. Y hay una cosa bien interesante, padre, que igual nos lo puede ampliar, y es esta parte del conocimiento de lo que representa Tulpetlac para el turista, bueno, no para el turista, más bien para el peregrino, Efectivamente. que, eh, que va más allá de buscar estos lugares atractivos turísticamente hablando, sino más bien son atractivos para poder alimentar la fe y aumentar la devoción. Nos comentaba que hay visitantes extranjeros, chinos, en primer lugar, y es algo que me sorprende porque siendo un país tan lejano, con minoría cristiana e incluso con percepción religiosa hacia los cristianos, ¿cómo es que se llegan a interesar en en esta devoción, o más bien en esta advocación de la Virgen María que es en Guadalupe? ¿Y cómo es que van a dar a Tultepec? Ahí no me cuadra un poco cómo está ese asunto. Pues yo créeme que también tengo esa duda. Bueno, el Señor llega donde quiere y cuando quiere. Fíjate que ahora que haces esa distinción, no es lo mismo turismo religioso que, que peregrinación, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si tú vienes a Tulpetlac a buscar un lugar muy bonito, bueno, el templo es bello, o sea, hemos tratado de mejorarlo cada día más, ¿no? Y eso pues siempre lo vamos a intentar.
pero no es un pueblo que tú quieras visitar porque es muy bonito, ¿no? O sea, para que te voy a engañar, tenemos aquí dos joyas que son la parroquia de Cristo Rey y el Santuario de la Quinta Aparición, pero poco más, ¿no? Entonces, mucha gente, así como nuestro fundador, te lo platico rápidamente, pues él llegó a trabajar a la basílica enviado desde la diócesis de Tacámbaro por la provincia de Michoacán, porque en el tiempo que él viene, se enviaba un representante de cada diócesis del país para atender la basílica. Entonces, él viene y le hablan de la choza de Juan Diego, de la choza del tío Bernardino, aquí en Tulpetlac, y fue por una coincidencia, porque se encontró una persona de ahí y él vino y pues, y aquí estamos, ¿no? En el caso, pues yo creo que ha funcionado mucho a través de el boca a boca, ¿no? De que pienso yo que alguna persona de ellos pues habrá venido también así de rebote, oye, tuve esta experiencia en este lugar cerca de la basílica y así fue como empezó a llegar más gente. Eh, en el caso de los polacos, por ejemplo, yo creo que vienen porque nuestro fundador también se trajo una imagen de la Virgen de Czestochowa y se la trajo de Polonia y aquí está también la Virgen de Czestochowa y creo que eso también le hace ilusión a los polacos y también por eso vienen, ¿no? Pero a mí me parece hermoso. Yo te digo, como comentaba hace rato, una de las peregrinaciones más antiguas que tenemos viene de Filipinas. Te estoy hablando que ellos llevan viniendo más de 40 años y yo no te sé decir cómo llegaron aquí. O sea, también sé que es patrona de Filipinas, Nuestra Señora de Guadalupe, pero así como llegaron a Tulpetlac, pues ahí sí el Señor se los trajo y la Virgen María quiso que estuvieran aquí. O sea, es importantísimo, es maravilloso cómo la Virgen María llega a tantos lugares y cómo sigue manifestando el amor que tiene a sus hijos. Sí, sí, es increíble que esté presente en estos países tan lejanos, pero rascándole un poquito, pues vamos conectando, pues, nos vamos encontrando las causas. Sin duda, San Juan Pablo II, Claro. personajes polacos que ayudan también a que México se conozca, ¿no? En estos lugares. Y en Estados Unidos, pues, ahorita me caigo en la cuenta que definitivamente los migrantes que llegan a Estados Unidos con ascendencia mexicana y que vienen recurrentemente a México a visitar a la familia o a sus fiestas patronales, seguramente ellos también tienen se convierten en un estandarte, ¿no? De la Virgen de Guadalupe. Claro. Y en este caso, ¿cómo ustedes, bueno, cómo llevan los registros? Es decir, bueno, no sé si se haga o si se considere, porque creo que con todo lo que hemos comentado, Tultepec, pues, o más bien el acontecimiento guadalupano no se podría entender por completo si no aparece Tultepec. Normalmente escuchamos, por supuesto, la Basílica de Guadalupe, el Cerro de Tepeyac, ¿no? El Colegio de la Santa Cruz, Tlatelolco, la casa, bueno, que era la casa del obispo Zumárraga, que es ahorita el Museo de Hacienda. Pero Tulpetlac viene siendo para mí, yo creo que para mucha gente, pues un descubrimiento muy interesante y muy agradable, porque finalmente se entraba en el sitio del Estado de México, pues con un chorro de problemas, ¿no? Ya mencionaba la falta de agua, delincuencia, servicios públicos que también de repente están con muchos problemas. Y la presencia de la Virgen de Guadalupe creo que es algo esperanzador y algo Sí. que viene a iluminar pues la esperanza o vida de muchas personas en este municipio. Claro. Este, y bueno, regresando un poquito al asunto de los registros o cómo se está llevando a cabo el, el control o el registro de las personas
que llegan, las personas de fuera que llegan visitando Tultepec, y cuál es como esta promoción, además de la promoción de boca en boca, cómo se trabaja en conjunto con alguna dependencia de gobierno o con la misma rectoría de la Basílica de Guadalupe. Nosotros, mira, nosotros tenemos, con el gobierno hemos realmente trabajado poco, o sea, digo, para no entrar en esos temas, solo diré que hay algunos gobiernos que son más afines o menos afines a nosotros. En este momento no estamos en el mejor en cuanto a relaciones iglesia-estado, y hasta ahí lo puedo decir. Entonces, pero sí tenemos una vinculación importante con la Basílica de Guadalupe. Precisamente en meses anteriores tuvimos el Congreso Guadalupano de la Misericordia, tuvimos la presencia de Monseñor Efraín, actual rector de la Basílica, nos estuvo presidiendo la misa, y pues todo ha sido también mucho a través de Monseñor Chávez. Las peregrinaciones de momento pues son de boca a boca, y pues estamos trabajando muchísimo en eso. Estamos repartiendo a donde quiera que vamos estos folletitos que traen la información básica. Atrás puedes acceder a un código QR que te habla de la historia del santuario, de cómo lo puedes visitar. Está una parte en inglés y otra en español. Queremos llegar precisamente pues a más idiomas, ¿no? Pero ha sido para nosotros, también tengo que aceptarlo, a nivel comunitario, me refiero a mi familia, operarios del Reino de Cristo, un poquito un pecado de omisión, ¿no? De no darle ese realce, de no trabajar un poquito más para dar a conocer este santo lugar. Pero estamos trabajando, o sea, créeme que en este sentido estamos un poquito en pañales, aunque ya no tanto. Ya no tanto, o sea, por ejemplo, el Señor nos ha abierto muchas puertas a través de las redes sociales. Por ejemplo, a través de Mundo Católico se empezó a dar a conocer en Sudamérica, y ya nos empezaron a llegar peregrinos del Perú, de Colombia, Ecuador, así como que, y de Brasil, ¿no? Entonces también es poquito a poco ir creciendo. Para gloria de Dios, pues también viene gente de Canadá. Y como te decía, nosotros esperaríamos que fueran nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, que nos visitaran un poquito más, ¿no? Pero son, ahora sí que gringos los que vienen, o sea, vienen con sus sacerdotes, celebran aquí su misa. O sea, yo me voy sorprendiendo porque tengo que aceptar que a pesar muchas veces de nuestro silencio, la Virgen se sigue manifestando, y te digo, pues vamos haciendo esos pequeños esfuerzos para seguir dando a conocer esta parte del acontecimiento guadalupano. Entonces, poco a poco nos vamos a ir vinculando un poquito más, queremos mejorar, queremos hacer crecer este lugar, queremos que sea un lugar donde la gente venga y experimente, ¿no? O sea, creo que cuando tú has tenido una buena experiencia, quieres que todo el mundo la viva. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es un lugar que amo con todo el corazón. Ahí me ordenaron presbítero. En esa iglesia se casaron mis papás. O sea, es maravilloso, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Esto es lo que yo te puedo compartir, digamos, a nivel muy vivencial de este santuario. Mire, pues creo que no podría estar en un lugar mejor. Y bueno, antes de ir finalizando la charla, que vaya pensando en una conclusión, primero le reiteramos que este canal está abierto para usted y para todas las personas que presten algún servicio en Tultepec para apoyar de alguna forma la difusión y la profundización de este importante lugar para la historia de México, para la iglesia misma. Este es un canal al servicio de toda la iglesia y pues para gloria de Dios. Entonces, si más adelante usted, padre, o alguna otra persona quisiera
compartir el tema y pues adelante, nos ponemos de acuerdo, volvemos a agendar alguna fecha y adelante, ¿no? Claro, claro. Y bueno, finalizo también con un comentario que pues muchas veces, creo que la mayoría de las veces pues, no valoramos lo que tenemos en casa, y Tulpetlac está muy cerca, o en el centro de que es enorme, ¿no? Pues también hay transporte, hay una conectividad muy interesante en cuanto al transporte público, y pues podemos visitar Tulpetlac. Entonces creo que tenemos que abrir los ojos para poder conocer más sobre nuestra fe, vivirla de una manera más concreta, y pues hay extranjeros que más se interesan más por la historia de México que nosotros, ¿no? Así Entonces, es. ahí hay que poner las pilas para poder saber en dónde estamos parados y a quién tenemos aquí viviendo en el Tepeyac, ¿no? Que es la misma Madre del Cielo, entonces, de la Virgen de Guadalupe, nada más ni nada. Sí, claro. Y bueno, solo una última pregunta antes de darle paso a Aurora, y ya que nos vaya regalando una conclusión, padre. Solo quisiera saber si dentro de las rutas del turibús que salen del centro histórico, ¿está contemplada esa parada? No, de momento no. No, ¿verdad? Pero si tú quieres llegar aquí, hay de la línea 4 la estación Quinta Aparición del Mexibus. Son cosas que también nosotros estamos trabajando. Incluso la Basílica pues se ha mostrado también muy interesada en esa vinculación, en ese hermanamiento. Fíjate que ahora que sale el tema, nosotros hicimos un acto, no sé si te acuerdas que hace poco vino el arzobispo de Toledo a hacer un hermanamiento entre los santuarios de Guadalupe, de Extremadura y de México. Sí. También vino don Francisco Cerro al santuario e hicimos ese hermanamiento con el santuario de Guadalupe en Extremadura. Entonces, tenemos esas gracias. Nos regalaron una imagen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, y pues cada día teniendo más cercanía, ¿no? O sea, como que poco a poco se nos va abriendo la puerta, y no lo digo yo, pues a mí me interesa que mucha gente conozca esta parte, y si tienen la oportunidad el día que quieran, pues aquí lo recibimos con mucho afecto, con mucho cariño. Yeah. Y bueno, padre, ahora sí que las diosidencias sí son ciertas, y lo sigo diciendo. Nosotros también, dentro de nuestro programa, nos gusta mucho fomentar vocaciones, y desconocíamos que usted pertenecía a la comunidad de operarios del Reino de Cristo. Entonces, nos gustaría invitarlo para que en otra próxima ocasión, ya estará Ale compartiéndole qué fechas tenemos disponibles, nos hable precisamente sobre su comunidad. Claro que sí. Esto precisamente para fomentar vocaciones, y para que aquellos jóvenes que estén interesados a la vida religiosa, a la vida consagrada, pues conozcan otras opciones más. Ajá, claro entonces, que sí. No, ahí ya Ale se estará comunicando con usted y poniendo de acuerdo para ver qué fecha podríamos tocar precisamente su comunidad. Por supuesto, yo encantado de hablarles, y si ustedes me hacen plática, aquí nos amanecemos, entonces. Sí, claro. No pasa No nada. se preocupe. A ver, es cierto. No, tenemos un padre, el padre Ignacio, que es sacerdote exorcista, que está con nosotros una vez al mes. Con él sí nos quedamos hasta medianoche, y si por él fuera hasta más. Sí, claro. Sí, no, pero muchísimas gracias, padre Antonio, por habernos dado esta oportunidad de conocer este santuario de la Quinta Aparición, la importancia que tiene el lugar y la existencia de todas estas peregrinaciones que se hacen, por ejemplo, el 9 de diciembre, la ruta de San Juan Diego, de la misa de los 12 de cada mes. Entonces, para que nuestro público y todas las personas que lleguen a ver
porque mañana ya estará en nuestro canal de YouTube este programa y pues todos los que nos siguen, pues se lo pueden compartir a otras personas. Claro que sí. Y Pues, ahora sí, denos sus conclusiones. bueno, pues concluyo. Para mí quiero hablar del significado de Guadalupe. El nombre de Guadalupe no es Guadalupus, es Guadalux, río de luz hecho luz, río de luz hecho amor para la edificación del reino de Cristo. Nosotros tenemos que recordar que la Virgen nos pide la casa sagrada, pero recordemos que nos trae a Cristo. Creo que a mí siempre me gusta terminar por donde empecé, porque nos haces una distinción bien importante. Y creo que salió el tema, ¿no? No es lo mismo turismo religioso que peregrinar. Y sí es importante que vayamos creciendo en la fe. Hay que evangelizar a las peregrinaciones, ¿no? Hay que saber por qué estamos, hay que saber lo que hacemos. Decíamos, Tulpetlac es un sitio privilegiado, elegido por Dios. Ahora que decíamos problemas de delincuencia, de inseguridad, de falta de servicios, pues me pongo a pensar, por ejemplo, en Tierra Santa. A lo mejor pues es un país que tiene recursos económicos pues importantes, pero pues siempre está el asedio de la guerra, ¿no? Está el peligro de que, o sea, nosotros sabemos la importancia geopolítica que tiene Tierra Santa, ¿no? O sea, en el momento que algo estalla ahí, el mundo tiembla porque hay muchos intereses ahí. Me refiero que muchas veces en medio de estos lugares que pudieran parecer inhóspitos, podemos encontrar tesoros escondidos. Y eso es la quinta aparición. Eso es el santuario de Tulpetlac, un tesoro escondido, pero un tesoro que muchos queremos que se conozca. O sea, yo me gustaría que mucha gente viniera y que tuviera esta experiencia de salud, de sanidad de la Santísima Virgen, ¿no? Hay una comunidad ahí cerquita de la villa que se llama Las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Atienden el hospital, o sea, creo que es lo más conocido de ellas, ¿no? En alguna ocasión venían las hermanas del gobierno general y se les descompuso el coche justo frente al santuario. Y entonces para mí fue de estas disidencias enormes que han ocurrido, porque en ese momento, justo ahí, creo que la Virgen fue la que las detuvo, les dijo, ¿y por qué no están aquí? Y gracias a Dios así llegaron ellas a nuestra comunidad. Y tienen un hospitalito también del MIG aquí donde pues hay consulta de especialidades y todo. Entonces también así llegaron ellas. O sea, aquí en toda la diócesis de Ecatepec hay 20 comunidades religiosas, de las cuales 7 estamos aquí en Tulpetlac. Para que te des una idea, esta diócesis tiene 100 parroquias, entonces imagínate. Entonces solo aquí, creo que también ese es un signo de la Virgen, ¿no? Y creo que les invito a conocer, les invito a investigar, a informarse en primera persona acerca de esto. No voy a hacer que yo los quiera engañar o que no es el objetivo. Creo que siempre hemos de ser muy fieles a la verdad. Y sobre todo reconocer, nosotros como operarios, nosotros como gente de Tulpetlac, nunca hemos negado la importancia de Cuautitlán. Jamás, jamás. Mis respetos para Cuautitlán, mis respetos, ahí vivió, ahí se bautizó Juan Diego. Pero sí dejamos bien claro que las apariciones no, o sea, en la época de las apariciones, Juan Dieguito ya vivía aquí con su tío. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ese es el gran matiz, el pequeño gran matiz que queremos hacer. O sea, yo te puedo decir, si hay alguna polémica, si hay una duda, pues no es de parte nuestra. No, o sea, cada cosa en su lugar y creo que estamos todos muy conscientes de ello. Y pues nada, agradecerle su tiempo y pedirle al Señor que los haga santos como a San Juan Diego y que puedan experimentar en primera persona el amor de Santa María de Guadalupe en su quinta aparición.
Muchas gracias. Y antes de concluir, nos gustaría que hiciera la oración final. Sí. Sí, Pues por favor. celebrábamos en días pasados a San Bernardo, y esta oración que hemos retomado como comunidad, nos encomendamos a María Santísima en este momento. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que con esta oración, que voy a decir muy lento para que ustedes en su corazón la puedan ir repitiendo, y pedamos ese favor que tanto necesitamos a nuestra Madre. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorado tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza vengo a ti, me refugio en ti. Yo pecador gimo delante de ti. No quieras, oh Madre del Verbo Eterno, despreciar mis súplicas. Antes bien, escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Les comparto la jaculatoria de mi comunidad. Madre Santísima de Guadalupe, bendice a tus hijos para que venga a nosotros y por medio de nosotros el reino de tu Hijo. Amén. 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 Pues muchas gracias de nueva cuenta, Padre Antonio. Y bueno, Ale, no sé si quieras decir algo más antes de despedirnos. Pues solo reiterar el agradecimiento al Padre y invitarlos a que pues redescubramos nuestra fe, nuestra historia, y nos acerquemos con estos nuevos ojos, con lo que hemos estado platicando esta noche, que nos acerquemos con unos nuevos ojos hacia la Virgen de Guadalupe para poder renovarnos, que finalmente es pues la renovemos nuestra fe para encontrar a Jesucristo en la presencia de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Y pues nada, ojalá que nos volvamos a ver muy pronto, Padre, en su canal, y ojalá que también podamos visitarlo algún día allá en Tulpetlac, o cuando ande por estos rumbos, nos avisa y por ahí nos tomamos un refresco, un café. Claro que sí. Vamos a cenar. Bueno. Oh, por supuesto. Claro que sí, yo encantado, antes de que me vaya, que pronto me voy a un nuevo destino, entonces... Pero bueno, pues que Dios los acompañe. Paréntesis, y yo creo que con todo lo que hemos hablado olvidé decirlo, pero Santa María de Guadalupe en su quinta aparición tiene el título precisamente de Salud de los Enfermos. Entonces, ahí se los dejo, y pues que Dios los acompañe, los bendiga, les regale un feliz descanso, y en todo y por siempre busquemos la mayor gloria de Dios. Gracias, Padre. Que descanse y Gracias, de nueva cuenta, pues ahí nos ponemos de acuerdo para la siguiente ocasión. Ahí está, tienen mi número y por aquí nos vemos. Muchas gracias, que pase muy buenas noches, que descanse, y le mandamos un afectuoso abrazo. Dios los acompañe. Gracias, igualmente, Padre, que descanse. Bonita noche, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ahora sí vamos a agradecer de nueva cuenta al Padre Antonio, el que nos haya compartido, sobre todo este lugar que yo lo reitero, si lo ignoraba o tal vez no lo tenía tan marcado. Sí habíamos conocido un poquito al respecto de Tulpetlac, porque en alguna ocasión tuvimos invitados precisamente a una comunidad que está ahí, que también hizo mención él, que son los hermanos de San Juan Diego, que tuvimos también de invitados en alguna ocasión. Y bueno, antes de darle la palabra a Ale, pues voy a agradecerle a Luis Eduardo Chávez Cortés, a Alejandro Guzmán, a Andrea Salas Sanabria, ay, saludos hasta Costa Rica. Qué bueno que ha estado siguiéndonos ya constantemente. A Yolanda Rodríguez, que es la mami de Ale. Diana Vargas, esa es una de las grandes pues diosidencias y de las grandes amistades que hemos tenido gracias a Cineforo Católico y que Dios nos puso en el camino.
la hermana Diana Vargas, que es de las misioneras servidoras de la palabra, que, híjole, nos la encontramos en todos lados, queriendo o no queriendo, y de verdad la apreciamos mucho a ella y a todas las servidoras de la palabra. Ariadna Contreras, que es mi cuñada, Rafael, gracias por habernos visto, y también saludos a mis sobrinos, a Pepito y a Mate. Y saludos, Rafael Plante Sánchez. Oh, ya teníamos rato de no vernos, aunque sea por estos medios virtuales. Él es de Agua Dulce, Veracruz, y lo conocimos a través de un programa que tuvimos con las Tercera Orden Regular, las franciscanas de la Tercera Orden Regular. Ellas de Agua Dulce, Veracruz, también desde ahí nos ha seguido él. Y bueno, Ale, no sé qué más quieras agregar. Pues ojalá que podamos profundizar en este tema del turismo religioso, que pues es, digamos que podrían ser un acercamiento, pero tipo un primer paso para poder acercarse a un lugar turístico, pero con ojos diferentes, ¿no? Con los ojos de la fe. Es decir, el turismo religioso, como lo mencionaba el padre, pues tiene la facultad o característica de ser, por su historia, por su arquitectura o por algún otro aspecto cultural, pues, es atractivo para el viajero, ¿no? Para una persona que se desplaza en, que se desplaza en largas distancias para poder visitar un santuario, en este caso, pues Tultepec, que tendría todas las características de ser un atractivo turístico, religiosamente hablando o históricamente hablando, porque en cuanto a religión, un verdadero santuario que, que, que pueda alimentar la fe de la persona, pues necesita que la misma persona se acerque con otra disposición, eh, no tanto como la del viajero común, que busca pues entretenerse o divertirse o visitar algún lugar o algún santuario con fines culturales, sino más bien se acerca más con una intención de encontrar ahí a Dios, con una intención de alimentar su fe, de ser un devoto, y este tipo de lugares pues también pueden ser útiles para este segundo fin. Entonces, creo que estaría muy bien poder abordar los temas y bueno, ojalá que lo podamos ir profundizando y lo podamos ir puntualizando con el padre Antonio, que pues ya manifestó su interés por evangelizar al peregrino o al viajero, para que no solo sea un turista común, sino más bien un peregrino que busca un encuentro con Dios. Sería como que su principal fin. Y resaltar ese tesoro escondido que es Tultepec, que es esa forma de vivir de una manera más viva, de una manera más intensa, en la presencia de la Virgen Guadalupe en la tierra. Ahora con un personaje que normalmente como que lo conocemos porque así es la historia que nos cuenta en Mocowa, pero es un personaje del cual conocemos poco y que creo que valdría la pena el poder retomarlo, presentarlo y pues saber, pues a nosotros refiriendo a Juan Bernardo, pues, el tío de San Juan Diego, y saber pues qué es lo que representaba él con su condición de persona mayor, de persona anciana, también pues de qué estaba enfermo, por qué se daba ese tipo de enfermedad en esta época, cómo es que se curó, qué fue de la vida de Juan Bernardino después de haber sido curado milagrosamente por el
Y creo que pues sí resultaría muy atractivo porque finalmente una de las cosas que podrían encuadrar es que la gente anciana pues hay que valorarla y hay que aprovechar su sabiduría también para poder alimentar la fe y la presencia de un país, sociedad de un país que se va sosteniendo por su gente anciana, por su población anciana, que trae consigo pues, un conocimiento, una sabiduría y una enseñanza que pues podemos aprovechar pues todas las personas que vamos pues, eh, camino hacia esa condición de ser humano, que es la, la etapa de ancianidad. Y bueno, pues nada más sería eso y pues gracias a Aurora también y a las que estuvieron en la sala. Y pues también gracias a Mari Carmen Miramontes, quien fue quien nos hizo el enlace con el padre Antonio, y pues reiterarles la invitación a que este domingo nos acompañen y acompañen al padre Ignacio. Ya saben que él, híjoles, es maratónico hasta medianoche, pero nos resuelve todas nuestras dudas que tengamos. Y vamos a hablar sobre los concilios de la iglesia, todos aquellos que se han dado en esta historia y que nos han dejado y que han cambiado o que han modificado dentro de esta historia. Ajá, y esto será este domingo a las 8:30 de la noche, recuerden, por Facebook. Y el próximo miércoles tendremos de nueva cuenta nuestro programa Hablemos de Cine y estaremos tocando El exorcismo de Emily Rose, que recuerden, es una película de terror, pero basada en un acontecimiento real de una mujer que está también en proceso de beatificación. Y estaremos viendo ahí por qué el terror trató de verlo de otra forma, algo que sí aconteció, que sí ocurrió y que probablemente todo apunta a que fue una aparición real de la Virgen María con esta mujer, que no me acuerdo cómo se llama, Ale, ¿tú tienes el dato? La vidente Ajá. es Anne, bueno, no sé cómo se pronuncia realmente, pero bueno, lo voy a hacer. ¿Escribe? Agnese Michel es alemana, fue alemana. Ok, entonces ella es la vidente por la cual se basa esta película del exorcismo de Emily Rose. Entonces estaremos platicando al respecto la próxima semana. Y ahora sí, vámonos con nuestras oraciones finales, que ya saben que es esta. Entonces déjenme salir de cuadro para que se vea más grande esta imagen. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en una parte, ven conmigo a todas partes y nunca solo me. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y recuerden, somos sus amigos, Aurora y Alejandro, y recuerden que siempre hay un santo. Y pues ya vieron, hoy iniciamos con esta segunda sección que se llama, vamos a ponerlo aquí, es Cineforo Católico presenta ¿y tú qué harías si? Y hoy inauguró el padre Antonio con esa pregunta que ¿qué pasaría si estando en misa vemos a una persona que entra en estado inconveniente, ya sea tomado o droga, y él nos dio ya, ¿qué haría? Entonces, para que ustedes también vayan pensando en qué harían si pasa algo extraordinario o fuera de lo común, ¿cómo le dirían a los demás? Y también la semana pasada empezamos con la otra que es tradiciones de ayer y hoy.
Esta es cosas que antes hacíamos como familia, como católicos, y que se han ido perdiendo en el tiempo. Entonces, estén pendientes de ello. Y ahora sí, los dejamos con lo que escuchamos al principio, que es la música del manto de la Virgen de Guadalupe. Esta música que se encontró uniendo las estrellas, y ahí aparece este sonido que probablemente fue el que escuchó Juan Diego cuando se le aparecía, o cada vez que se le aparecía a la Virgen. Entonces, ahora sí, los dejamos. Que tengan una bendecida noche. Hasta pronto. Y déjenme, ponemos esta y nos vamos acá.